Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá con nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Escuchamos a nuestro hermano. Los niños pueden pasar a su clase, que hay 2 o 3 niños por ahí, para que puedan pasar con nuestra hermana Eli. Bien, vamos a orar, hermanos, para empezar esta parábola, esta continuación del sermón de la semana pasada, la parábola de los tipos de suelo. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo también. Señor, te queremos pedir que tú nos hables a nuestro corazón, que permitas que esta palabra sea pues de consuelo también, Señor, pero también de llamar la atención. Señor, tú sabes lo que nuestra vida, nuestro corazón necesita, Padre. Y nos ponemos en tus manos, Padre, para escucharla, para entenderla, que tu Espíritu Santo hablando el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos muchas gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues leímos Isaías capítulo 6, 3 versículos, y ya hemos leído la parábola de los tipos de suelo que está en Marcos 4, versículos del 1 al 20. También está en Mateo 13, versículos del 1 al 23, y en Lucas 8, del 4 al 15. Y vamos a abrirla ahorita en Mateo, aunque estamos estudiando realmente el libro de Marcos, pero quisiera que leyéramos en esta ocasión la versión de esta parábola en Mateo 13, que realmente es un poquito más larga. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, hermanos. Abran su Biblia en Marcos 4, porque vamos a referirnos ahí también, pero sí quería que escucháramos Mateo 13. Y quien pueda, pues en su casa puede leer definitivamente Lucas 8, del 4 al 15. La semana pasada comenzamos a revisar esta parábola del sembrador, que debería conocerse mejor como la parábola de los tipos de tierra o de los tipos de suelo. Y a manera de un resumen, estudiamos que, uno, el contexto es que Jesús comienza a discriminar la enseñanza. Es decir, al enseñar en las parábolas, si la audiencia tiene la enseñanza espiritual, ¿con qué comparar? La parábola, si la audiencia no tiene la enseñanza espiritual, ¿con qué comparar? La parábola queda como una simple adivinanza o acertijo. La parábola se vuelve para los que creen una enseñanza espiritual porque tienen con qué comparar. Y para los que no creen se convierte en juicio, como lo fue para los escribas y los fariseos que estaban ahí, que concluyeron que por el poder de Cristo, concluyeron que el poder de Cristo procedía de Satanás. Se condenaron y Dios los excluyó a partir de ese momento. Jesús les cerró la enseñanza y la parábola no la entendieron, ¿verdad? Por la razón y la cerrazón de su corazón. 2. Derivado de ahí, la explicación de las parábolas es para los que creen, es para los que obedecen. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este pasaje es duro, nos explica cómo Dios endurece el corazón de los que le rechazan, como le pasó a Faraón cuando no dejó salir a su pueblo de Egipto, y trae juicio a los que no creen, como lo fueron el cautiverio de Israel a Babilonia por el pueblo que puso duro su corazón, como lo fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, porque estos escribas y fariseos no creyeron. Fue un juicio que Dios dio. Jesús es más claro en el paralelo que leímos en Mateo 13, 14 y 15, donde cita a Isaías 6, del 9 al 10, ¿verdad? Y dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Vea por cierto, mas no comprendéis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda. Y fíjense ustedes aquí qué duro, dice: ni se convierta y haya para el sanidad. Es Isaías 6. Bueno, este es Mateo 13, por favor. Mateo 13, que refiere 14 y 15. Mateo 13, 14 y 15, que refiere a Isaías 6, 9 al 10. Qué difícil es, porque de momento Dios ejerce juicio a esa persona que todavía está viva aquí. Y le dice: pues no quieres, pues ya no quiero yo tampoco nada contigo. Si tú no quieres conmigo, pues yo tampoco, dice el Señor. Y los aparta, los separa. Y son los que se pierden.
A ellos, por su duro corazón, se les cierra la oportunidad tal vez antes. 3. Dijimos la semana pasada que esta parábola es clave, que para todos los que creemos, para que entendamos no solo esta, sino la mayoría de las parábolas que Jesús enseña. Y esta parábola en particular nos va a explicar la respuesta de la gente al Evangelio de Jesús. ¿Cómo responde la gente de afuera al Evangelio de Jesús? ¿Cómo las personas responden cuando se les predica? La parábola de estos tipos de suelo, también vimos que era una historia muy común, que estaban sentados ahí junto a la playa, pero atrás de ellos estaban los campos, que precisamente el agua la podían sacar del mar de Galilea y de los ríos, y podían regar sus campos, y había muchos sembradíos ahí alrededor. Es una historia muy común, que ellos sabían, que ellos podían relacionar, que era entendible y conocida para toda la multitud. Sabían que las semillas que caían junto al camino no tenían la más mínima oportunidad de nacer, e incluso eran comidas por las aves y pisadas por los viajeros. También conocían y experimentaban el suelo pedregoso que no da profundidad a la raíz y a la planta y que no puede crecer bien, y entonces cuando viene el sol se seca y muere. También conocían perfectamente bien el suelo donde hay mala hierba, donde hay cardos y espinos, que crecen junto a la buena semilla y compiten por los nutrientes de la tierra y generalmente ganan, ahogando la planta que va saliendo de la buena semilla. Y sabían también de lo que había que hacer para tener buena tierra que produce fruto. También dijimos la semana pasada que Jesús introduce un factor sorpresa, porque ningún suelo producía a 30, a 60 o a 100 por uno. Normalmente en aquel entonces, ¿verdad?, el promedio de una buena cosecha era 7 por 1. O sea, una semilla podía dar 7 frutos. Pero no una semilla daba ni 30, ni 60, y mucho menos 100. Una buena cosecha era una semilla, 7 frutos. Esa era la proporción. Hasta aquí la parábola. Y la parábola fue entendida por todos, porque para ellos era muy sencillo y muy normal todo lo que el Señor Jesús dijo. Pero ¿con qué se compara respecto al reino de Dios? ¿Con qué la comparamos con respecto al Evangelio de Jesucristo? A partir del versículo 10 de Marcos 4 dijimos, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Dijimos que no sabemos cuánto tiempo pasó, cuánto se tardó Jesús en despachar a la multitud. No sabemos cuánto tiempo duró la chocha después del sermón. Tal vez mucho tiempo. Tal vez algunos sacaron panes y algunos empezaron a compartir y a comentar y a encontrarse amistades, y ahí estuvieron, y hasta que se fueron todos, Jesús comenzó a explicarles. No sabemos cuánto tiempo, pero solo los verdaderos seguidores de Jesús, estos que ya eran su familia, como dice Marcos 3, 34 y 35, que dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces nada más estaba ahí su familia espiritual, los que creyeron en él de veras, los que hacían la voluntad de Dios. Solo a ellos les explica la comparación de la parábola con el reino de Dios. Por eso hay mucha gente que no entiende, porque su corazón está cerrado. Una de las porciones más hermosas en las Escrituras, me gusta a mí mucho Juan 15, versículos 14 y 15. Dice, vosotros sois mis amigos. A eso les explicó Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Qué hermoso! Y aquí es donde el Señor nos aparta y nos dice, te voy a explicar la parábola, porque eres mi familia, eres mi amigo, y lo que yo recibí del Padre te lo voy a decir, te lo voy a explicar, lo vas a saber. Entonces, a partir de ahí el Señor discrimina el conocimiento y la enseñanza y la quita de aquellos que no creen. Hablamos también de que el sembrador representa a todos los que hemos creído, a todos los que obedecemos la palabra de Dios. Fíjense ustedes que no dice ni el buen sembrador, ni el sembrador inteligente, ni el sembrador guapo, ni el sembrador experto, ni el sembrador culturalmente agudo. No dice nada de eso. Dice el sembrador, sin descripción, porque el sembrador es todo creyente. Somos nosotros, todo creyente, porque anunciamos el Evangelio, porque todos estamos sujetos al mandamiento llamado la Gran Comisión. Todos, nadie se zafa. Por tanto, oíd, dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los que hemos creído, todos los que hemos obedecido, estamos sometidos a este mandamiento, a la Gran Comisión. Y esto no es porque seamos algo especial, simplemente porque hemos creído. No somos especiales. Todo el que predica la palabra de Dios es sembrador, tanto individualmente como en público. Ya les dije, ¿cuál es la diferencia entre yo y el hermano Edgar que nos paramos aquí a predicar y ustedes? Pues que nosotros gritamos, los demás no. Lo pueden hacer frente a frente, pero no hay diferencia, es la misma palabra de Dios, hermanos. El gran predicador es Cristo Jesús mismo. A eso vino, dice Marcos 1, y que ninguno de los creyentes nos podemos zafar del compromiso de predicar la palabra de Dios. Por último, también dijimos y dejamos establecido que la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice que la semilla, y dijimos también que la semilla, dice la semilla es la palabra de Dios. Y dijimos que la semilla es perfecta, que no necesitamos componerla, ni hacerla atractiva, ni modificarla para que resista malos tratos, porque simplemente no podemos. Cualquiera que altera la semilla, altera la palabra de Dios, le quita su poder para salvar. Así de simple. Cualquiera que quiere alterar la semilla, que es el Evangelio, y presentarlo de otra forma, le quita el poder salvífico al Evangelio. Desgraciadamente hoy en día hay muchos sembradores que alteran la semilla con tal de que fructifique en ofrendas o en audiencia, en falsas conversiones, y han alterado la semilla original con todos tipos de ideologías mundanas y satánicas, sembrando en los corazones de la gente una semilla corrupta que no salva, que no da el fruto que debería de dar, no da perdón ni vida eterna. Recordemos que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o gentil. Romanos 1. El poder está en el Evangelio, el poder está en la semilla. Dice también Romanos 10, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hasta aquí el resumen, hermanos. Espero que sea claro. Gracias a Dios ya está en YouTube el sermón pasado, si lo quieren escuchar. Vamos ahora a los suelos, a los tipos de tierra, a los tipos de suelo.
¿Qué es lo que nos interesa? Cuando hablamos de suelo aquí, leímos Mateo 13:19, que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Entonces la tierra es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Nos dice en el pasaje paralelo que la tierra es el corazón, el suelo, el tipo de tierra es el corazón del hombre o la mente del hombre. El evangelio, la palabra, entra en la mente de la persona. Por tanto, la verdad básica de la parábola es esta. Anoten, el resultado de toda proclamación del evangelio, por cualquiera y por todos, depende de la condición del corazón. Depende de cómo está tu corazón. No depende de la semilla, no depende de mí como sembrador, depende del corazón de la persona que está escuchando. Cuando alguien se convierte por tu predicación, no te des palmaditas, ni te aplaudas, ni te creas muy. No eres tú, es el corazón de la persona, es la semilla que estás dando. Si crees que tú puedes hacer algo con el corazón humano, adivina qué, no puedes. Lo único que tú puedes hacer es arrojar la semilla, pero solo Dios puede arar la tierra. Solo Dios por el Espíritu Santo puede arar el corazón. Es una verdad fundamental que tenemos que entender. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y es, por cierto, este pasaje de Juan 6, donde Jesús repite la misma declaración en otra forma en Juan 6:65. Les había dicho el versículo 44, ahora Juan 6:65 dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús repitió esto 2 veces en el mismo pasaje. Entonces la única forma en que la gente puede ser buena tierra es que esté divinamente preparado por Dios. Que el Espíritu Santo de Dios haya venido y convencido de pecado y de juicio. Si el corazón está preparado, hay respuesta. No es por algún tipo de poder, sabiduría o ingenio humano. No es cuántos chistes contó el pastor. No es cuánta gente no se me durmió aquí. No es lo ameno que soy. No es ni cómo lo digo. Es el corazón del hombre. Y si estás hablando de que da fruto de 30, de 60 y a 100 por uno, es porque lo que está sucediendo en los corazones que responden es una explosión masiva de cosecha. Es algo que solo el Espíritu da. Es algo que solo tiene que pasar por el poder divino y por la preparación divina. Yo tengo un jardín. Me gusta sembrar árboles frutales. Por más que les echo abonos y le pongo esto y le digo al jardinero que fumigue esto, nomás las naranjas no crecen bien. Las guayabas tienen gusano. El aguacate da 2 aguacates. El chico zapote es un arbolote que da 2 chicos zapotes al año. El mango hace 3 años que no da. Y le pongo y le muevo y le gasto. Ya me sale más barato ir al súper y comprar mango chico zapote que cosecharlo. Creo que el mandarino es el que más o menos al medio. Pero no le toca. Pero no puede ser más por la tierra. Es el Señor el que da el crecimiento. Es el Señor el que da el fruto. Vamos a la primera tierra. Versículo 15 de Marcos 4. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué? Son simplemente duros de corazón. Las semillas rebotan como pelota. Las semillas rebotan como pelota. Es como si mandara yo aquí una semilla acá, rebota. Porque así está de duro ese corazón.
Y Satanás, representado en las aves en el versículo 4, que vienen y ven la semilla y la arrebatan. Predicas el Evangelio una y otra vez, pero hay un continuo rechazo, un rechazo autodestructivo de las personas. Estos corazones rechazan abiertamente la esperanza de la fe y el perdón, y Satanás simplemente las arrebata. Es una poderosa analogía. Esta es la condición de un corazón humano, de un hombre o de una mujer. En el caso de la parábola, Jesús claramente está hablando de los líderes de Israel, de los fariseos, de los escribas, de esos corazones duros, que pensaríamos que por estar en la iglesia, que por estar en el templo, que por estar leyendo la Torá y estar cerca de eso, sus corazones deberían estar blandos, pero no es así. Son tierra dura, impenetrable, apóstata, incrédula, que rechaza a Cristo y odia a Dios. En ese entonces los campos no estaban cercados. Los caminos pasaban por el medio de los campos. Y ese tipo de corazón tampoco está cercado. No está protegido. Es un corazón desprotegido, expuesto, abierto a todos los malos pisotones del mundo, en todos los rincones. Ese corazón no se va a quebrar por el ablandamiento de la convicción, no se va a arrepentir, no va a buscar la solución para el bien de su alma, no va a tener temor santo, no va a hacer caso de las dulces y encantadoras realidades de la gracia y el perdón. Que no fue la luz, pero no se fue. Este es el corazón insensible. El Antiguo Testamento diría: este es el pueblo duro de corazón y de dura cerviz. Todos hemos visto gente así. Todos conocemos gente así. Son como las personas de Hechos 17:32, que dicen: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlan del Evangelio de Dios. Hermanos, miren su propio corazón. Mira tu propio corazón. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Has escuchado este mensaje una y otra vez, pero simplemente vives ahí fuera y dejas que los pecados te pisoteen con fuerza día tras día, tras día, semana tras semana, mes tras mes? Vives esta vida sin vallas, sin protección, donde tu corazón es invadido por el pisoteo de la iniquidad. Vienes el domingo, tal vez te caen algunas semillas, pero antes de que hayas cruzado la puerta, esa puerta de ahí, ya se han ido. Estás cómodo donde estás en la incredulidad, tanto que eres impenetrable. Estar en esa condición de dureza es aterrador. Y puede que hayas pasado al punto de la gracia. Y tal vez necesites clamar a Dios para que abra profundamente tu corazón endurecido y entiendas el Evangelio. La segunda tierra es la tierra tenebrosa. Versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, cuando la semilla entra y comienza a crecer un poco, las raíces no pueden bajar. Vemos crecimiento artificial, digamos, porque las raíces no atraviesan ese lecho de roca, no pueden llegar al agua, y cuando sale el sol, quema la planta antes de que madure, antes de que pueda producir nada. Esta tierra
representa a la persona que recibe la palabra con alegría, dice. Una respuesta emocional. Y todos vemos eso y nos vamos con la finta. ¡Ay, sí creyó! Y pensamos, les predicamos y aceptaron. Pero luego decimos, bueno, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen a la iglesia si estaban tan contentos? ¿Qué fue lo que pasó? El gozo no es el factor distintivo de la verdadera conversión. La alegría es una emoción. De hecho, tal vez un factor distintivo más probable de la verdadera conversión sería la tristeza y el quebrantamiento de saber de dónde Dios me ha sacado y de saber mi necesidad y mi dependencia de Dios, mi humillación. Esa tal vez sería un factor más distintivo de una conversión. Fíjense que dice en Santiago 4, del 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la condición del corazón que recibe Jesucristo. Reconoce dónde estaba y reconoce lo que necesita y se humilla. Y tiene vergüenza de donde el Señor lo ha sacado. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio, como predicadores, como presentadores del Evangelio, no debemos manipular las emociones de los oyentes. La mayoría de las personas, cualquiera que entre aquí, trae problemas. Tiene problemas en su vida. Nadie está libre de problemas. Levante su mano a alguien que no tenga una bronca ahorita. No hay. Todos tenemos problemas que entristecen sus vidas. Y hay muchos rivales que trabajan en las emociones y prometen muchas cosas que el Evangelio de Cristo no promete. Ellos prometen felicidad, porque el mundo está lleno de personas que quieren ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? El mundo está lleno de personas que quieren ser aceptadas, que quieren ser amadas, que se quieren ir al cielo. Y si apelas a las emociones de los demás, obtienes reacciones emocionales. Y las reacciones emocionales no son necesariamente consistentes con la verdadera conversión. Nuestro enfoque al evangelizar es decir, aquí está la verdad. Cristo te ama, pero tienes que arrepentirte. Tienes que pedir perdón. Tienes que humillarte y obedecer. Ese es el Evangelio. No hay otra. Tenemos que conducir esa verdad a la mente de las personas. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando presentamos a Cristo, hablemos de la verdad de la condición humana y de la provisión de Cristo. La emoción se va a cuidar sola, pero hablemos de lo que Cristo da. Hay una segunda cosa que no debemos hacer como predicadores, y es apelar directamente a la voluntad de las personas. Porque el mundo está lleno de personas de voluntad débil. Si no, ¿cómo es que explicamos todos esos falsos profetas y maestros y evangelistas que logran que la gente les mande millones de pesos y de dólares para comprar aviones, residencias, autos, lujos, joyas, vestuarios? ¿Por qué pueden manipular la voluntad de las personas para hacer cualquier cosa? Si el sembrador es lo suficientemente inteligente para despertar el egoísmo en la gente,
de débil voluntad, los convence de enviar su dinero bajo las falsas promesas de riqueza, salud, éxito y que Dios va a derramar toda clase de bienes sobre mí. Y todo ese egoísmo está detrás de todo eso. Es el egoísmo de las personas el que hace que, si no, explíquenme por qué el melate ya está en 500 millones de pesos. La gente se lo quiere sacar y entonces le meten, ¿no? Ese es el egoísmo de las personas. Si vas a proclamar el Evangelio, tienes que ir tras la mente de la persona. Tiene que ser una verdadera comprensión del Evangelio. Se trata del conocimiento y de cómo respondes a ese conocimiento. La iglesia de Jesucristo, desgraciadamente, está inundada hoy de cizaña que entró emocionalmente a la iglesia y también por la respuesta de las voluntades débiles. Versículo 17 dice, no tienen raíz firme, son solo temporales. Por eso Pedro dice que las pruebas fortalecen tu fe. No es que queramos pruebas, pero cuando sales de una prueba, cuando has experimentado esa prueba, entonces tu fe dura más, se fortalece, te da seguridad. Un teólogo muy famoso del siglo XVIII, Jonathan Edwards, este hermano Jorge se me sale con sus antigüedades. Pero hermanos, es verdad, discúlpenme, Jonathan Edwards es un teólogo famoso, muy bueno, escribió en uno de sus tratados que se llama Los afectos religiosos en 1746. Dijo que la naturaleza humana caída es tierra fértil para la religiosidad carnal, impíamente espiritual, pero que en última instancia está arraigado en el amor propio o egoísmo. Esto hoy, en 2022, domina el evangelicalismo de nuestro tiempo. Una religiosidad egocéntrica, de amor propio y carnal, y la espiritualidad impía que quiere a Jesús solo porque le regala lo que esa persona necesita emocionalmente. Experiencias de alta emoción, dijo Edwards. La charla religiosa efusiva y motivacional. Incluso alabar a Dios y experimentar el amor por Dios en los sentimientos puede ser egocéntrica y automotivada. Después de un éxtasis espiritual, qué bien me siento. Como cuando sale uno del spa o del vapor. Qué bien me siento. Pero no es una emoción. Y esto es ayudado e instigado por los movimientos carismáticos y todos los tentáculos o ideologías que van por todas partes, impulsando emocionalmente a las personas a hacer cosas que no tienen que ver nada con una conversión real. En contraste con esto, Jonathan Edwards habló de las experiencias de la salvación genuina del Espíritu Santo como un carácter siempre centrado en Dios, basado en la adoración, apreciando la grandeza de Dios, completamente divorciado de cualquier interés propio. Edwards señaló que la conversión genuina crea humildad en el converso en lugar de orgullo, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de perdón, un espíritu de misericordia, y deja al verdadero creyente hambriento y sediento de justicia. Se cumplen las bienaventuranzas de Mateo 5. En lugar de estar satisfecho con algún tipo de autocomplacencia. Cuando hay un llamado a la emoción o un llamado a la voluntad de las personas, omitiendo la enseñanza clara sobre el santo odio de Dios hacia el pecado, cuando llega la prueba y la fe es falsa, y no es cierto lo que te dijeron esos engañadores que ibas a obtener, y cuando ves que Jesús no hace lo que pensabas que iba a hacer, y resulta que te está yendo peor,
Entonces vienes y reclamas garantía al Señor. Pero eso no estaba en el trato que tú hiciste, porque entraste por tu egoísmo. Entonces te va a llevar a un callejón sin salida. Dios no te va a prometer que te hará saludable, ni que te hará rico, ni que te hará próspero el resto de tus días en la tierra. Dios te promete salvación y vida eterna en el cielo. Pero inclusive Jesús te advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 6, 66 a 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde están muchos que han venido, se han emocionado, han estado contentos, pero ya no vinieron después? Se fueron. Porque no contestó Dios sus caprichos. Porque lo que les dijeron que era Jesús no es. Porque no les presentaron el evangelio correcto. ¿Y saben cuál es el problema ahora? Como decimos, ahora esas personas están vacunadas del evangelio. Ya no les entran. Porque alguien se los presentó mal. Alguien los engañó. Hermano, ¿tienes una fe real? ¿O tus emociones y egoísmo mueven tu fe? Decíamos en secundaria, eres convenenciero. ¿Y crees que venir a la iglesia va a hacer que te vaya bien y que Dios va a responder a todos tus caprichos y antojos? No es así. Somete a prueba tu fe. Haz lo que dice Santiago y ve si tienes que ofrecer a Dios frutos dignos de arrepentimiento. El tercer tipo de terreno, versículos 18 y 19, dice: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espinos es la palabra griega acantas. Es el nombre de una mala hierba espinosa muy común en el Medio Oriente, que se encuentra con frecuencia en el suelo cultivado. Y es la misma palabra que se usa en Mateo 27, 29, para referirse a la corona de acantas, de espinas, que fue puesta sobre la cabeza de nuestro Señor. Esta es una persona de doble ánimo, cuyo arrepentimiento no es completo. Es la persona que quiere la salvación, que quiere a Cristo, que quiere el reino, pero quiere también al mundo, y quiere riquezas, y quiere cosas. Es bastante obvio que esto es lo que significa doble ánimo. Quiere servir a Dios y al dinero, y Jesús dice: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Este es el joven rico que le dice Jesús: renuncia a todo lo que tienes, porque obviamente ese era su ídolo que gobernaba su corazón, y él no estaba dispuesto a hacer eso, pero tampoco estaba dispuesto a admitir su propia pecaminosidad. Quería aferrarse a la ilusión de su propio orgullo, sus propias riquezas. Literalmente, cuando dice al versículo 19, las preocupaciones del mundo, es literalmente las distracciones de nuestra era, del tiempo, de lo que hay ahorita. Nos distrajo que perdió la América, nos distrae que al rato corre Checo Pérez. Sí. ¿Qué más nos distrae, hermanos? Que nos impide llegar al templo. Y esas son cosas sencillas. Pero si el trabajo, la tarea, la escuela, el negocio, las deudas, ¿qué más? Componer el coche, la compostura de
Tantas cosas que nos distraen, tantos afanes que hay en el mundo que nos distraen, nos quitan. Y queremos a Cristo, pero también necesitamos forzosamente aquello. Decía yo todo esto, decía, a ver, ¿qué nombre pongo? Jorge. Porque nos distrae. Los afanes son reales y nos distraen. Las preocupaciones del mundo, sean las que sean, lo que sea que ocupe en esta era, es un corazón preocupado. Es un corazón que lamentablemente ama al mundo y las cosas de este mundo. Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del Hijo. ¿Está claro? ¿Necesita explicación este texto? No. El amor de Dios no está en él, dice. Es el corazón que es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Porque ama al mundo. Ese es el tipo de corazón que dice, como lo señala Jesús en Lucas 9. Sí te seguiré, Señor, sí voy, pero espérame tantito. Deja que entierre a mi papá. No, mira, deja que se muera mi papá para que me dé mi herencia y tenga yo lana para subsistir. Jesús le dice, no puedes agarrar el arado y echarlo atrás. ¿De acuerdo? Si agarras el arado, adelante. El Evangelio llama a romper con las preocupaciones del mundo o las distracciones de la época. El engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas ahoga la verdadera semilla. No dice el Evangelio de la prosperidad que puedes tener todo lo que el mundo tiene para ofrecer, que puedes tener riquezas, que puedes tener todas esas bendiciones que tú quieres y que también puedes tener a Jesús. Eso dice el Evangelio de la prosperidad. Y es una mentira salida del infierno. Todas las mentiras son mentiras. El Evangelio no te promete lo que ya quiere tu corazón inconverso, corrupto y caído. El Evangelio no dice que te dará riquezas o cualquier cosa que desees. Una casa nueva, un auto nuevo. Es una mentira. Cuando vienes a Cristo, tienes que dejar ir al mundo y el amor a las riquezas y todas las demás cosas que este mundo tiene para ofrecer. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y dice en otro, toma tu cruz cada día y sígueme. Y ese sígueme puede significar hasta la muerte. Segunda de Timoteo 4:10, dice el apóstol Pablo, acusando a uno de sus colaboradores, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Un colaborador de Pablo amó al mundo y se fue. Alguien en el que Pablo confiaba. Lo dejó plantado. Y hay gente así. Quieren a Cristo pero no quieren soltar nada. No es que no vas a tener nada. No es que el Señor no te va a dar. Dice el Salmo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor te va a dar todo lo que necesites. Pero tienes que soltar al mundo. La marca distintiva de un verdadero cristiano es el amor por Dios, que nace en el testimonio de las Escrituras. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
corres, casa, dinero, trabajo, vendrán por añadidura. Pero ese no es tu primer amor, eso no es tu preocupación, esa no es tu aflicción. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor te va a bendecir. Es una cuestión de lo que tu corazón desea. Entonces, ¿cuál es la marca distintiva de la verdadera conversión? Vuelvo a Jonathan Edwards, que dijo esto: amor humilde y con el corazón quebrantado por Dios. Esa es la marca distintiva. La salvación es una regeneración, es una transformación real. Hacer que una persona pase de amarse a sí misma a amar a Dios sobre todas las cosas. Del orgullo a la humildad, del poder reinante del pecado en su corazón al poder reinante del Espíritu Santo y de la justicia en él. Esa es la transformación. Esa es la verdadera conversión. Sigo con Edwards. Los deseos de los santos son deseos humildes, esperanza humilde, gozo humilde de corazón quebrantado que deja al cristiano más pobre en espíritu, más como un niño pequeño, más dispuesto a una humildad universal de comportamiento. Sigue, la verdadera gracia llega hasta el fondo del corazón. La gracia falsificada nunca elimina el derecho del pecado sobre el alma, ni destruye su poder reinante en el corazón del hombre. ¿Es tu salvación real? Esta es una conclusión, hermanos. Una vida santa es el signo principal de la gracia, y la representación principal de una vida santa es el amor a Dios y a los demás. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén: te dijo Dios que no comas, pero yo te digo que puedes comer y que si comes serás como Dios. Esa es la clave. Serás como Dios. ¿Y qué pasará cuando seas como Dios? Conocerás el bien y el mal, no solo en términos de información, sino que podrás elegir. Te vas a convertir en el soberano de tu propia vida. Serás como Dios y podrás determinar por ti mismo el bien y el mal. Y podrás elegir qué hacer, el bien o el mal. Serás dueño de tu propia vida. Harás lo que quieras. Esa fue la tentación que Satanás le presentó al hombre. Pero esa fue la misma tentación en la que cayó Satanás. Y por eso fue arrojado del cielo. Porque quería ser igual a Dios. Él ya no se quería someter al gobierno soberano de Dios. Quería un gobierno soberano para sí mismo. ¿Y dónde lo va a pasar? En la eternidad. En el lago de fuego. Junto con todos los que está arrebatando. Junto con todos los que no creen. Todos los pecadores entonces son hijos de Satanás. Manifiestan la misma necesidad de ser soberanos sobre sus vidas. No se someterán a Dios ni a nadie, eso creen, pero están sometidos al pecado y a Satanás. Ya está el feminismo y todos los movimientos y todas las ideologías raras de nuestra época y de épocas anteriores. Creen elegir su propio bien, pero más bien van directo al precipicio. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión en el jardín y fueron expulsados del jardín del Edén, se colocó una espada de fuego que revolvía, decía, para evitar que regresaran, porque nadie ya podía comer del árbol de la vida. Porque nadie que vive como quiere puede tener alguna relación con Dios. No puedes volver a la comunión de Dios si vives bajo tus propias reglas. No hay posibilidad de reconciliación, porque según las palabras de Santiago,
Dios resiste a los soberbios. La única esperanza del hombre es humillarse, porque Dios da gracia a los humildes. Y así Dios está buscando al corazón humilde, quebrantado y contrito, que tiembla ante su gran autoridad. La salvación llega al ser humillado, al pecador que renuncia a su propia independencia, a su propia voluntad, a su propia sabiduría y se somete totalmente al señorío de Cristo. Y para los pecadores, tal sumisión, tal abandono de voluntad propia es mucho pedir. Es por eso por lo que hay personas, dijo Jesús, que quieren entrar al reino, lo intentan, pero no pueden hacerlo, porque no pueden hacer el sacrificio de su propia soberanía. El único pecador que vuelve a Dios y se reconcilia es el que se postra, el que se humilla a sí mismo, el que confiesa a Jesús como su Señor, el que le pide perdón. El no hacer eso condena a la persona, al pecador, al infierno. El compromiso parcial con Jesús no existe, es inútil. No es que el domingo sí voy a ir a la iglesia. No hay compromisos parciales. Hermano, ¿estás tú en esa situación? ¿Tienes un compromiso parcial con Dios? ¿Te preocupan más los afanes de este mundo que tu relación con Dios? Tienes que darte cuenta dónde estás. ¿Amas más tus bienes que a Dios? Necesitas arrepentirte, desprenderte, humillarte y pedir perdón. Pero hermanos, gracias a Dios hay personas que responden de la manera correcta y están indicados al final del versículo 20. Este tipo de suelo dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60, a 100. Porque estos están dispuestos a humillarse, están dispuestos a ser quebrantados, porque tienen un corazón contrito, porque desean el cielo, la salvación y el perdón. Pero por encima de todo eso está el deseo de ser liberados del poder dominante de Satanás y del pecado. Quieren una vida de justicia y de santidad. Esa es la buena tierra. Pero ¿saben qué, hermanos? La buena tierra no es natural. No es normal. Desde que Adán y Eva pecaron, la tierra se corrompió. Y entonces hay que labrarla, hay que prepararla. No sé si ustedes han ido al supermercado y la famosa tierra de hoja, la tierra negra, cuesta como 300 pesos el paquete. Es cara. Y los abonos que luego yo compro cuestan el kilo en 200, 250, en fin, depende de lo que sea. Y el fumigar las plantas y prepararlas cuesta caro. Porque no es normal, no se da solito. El suelo duro es natural. El suelo rocoso es natural. El suelo con malas hierbas es natural. De repente brotan por donde quiera. Donde se supone que no es, brota la mala hierba. Algo tiene que pasarle a este suelo. Para que sea buena tierra, hay que romper la piedra y quitarla. Hay que romper la tierra dura y ablandarla. Hay que quitar la mala hierba de raíz. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién lo hace? Solo Dios puede hacer eso. Solo Él puede hacer eso. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Nadie puede hacer eso por su cuenta. ¿Qué tiene que hacer el pecador para que su corazón sea buena tierra?
clamar a Dios y decir como David dijo en el Salmo 51, Dios 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el pecador que viene a Dios en la invitación de Hebreos 10:22 que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es aquel de quien Jeremías dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 32. Entonces Santiago dice, purificad vuestros corazones pecadores. ¿Y cómo haces eso? No lo puedes hacer por tu cuenta. Le pides a Dios que purifique tu corazón. Cuando hablamos de una conversión verdadera, no es alguien que quiere una solución emocional en su vida. No es alguien que quiere una nueva dirección o que quiere que le den los deseos de su carne corrupta. Estás hablando de alguien que quiere ser rescatado del poder y de la pena del pecado. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Y es un pasaje que hay que estudiar con mucho detenimiento, pero lo vamos a ver así a ojo de pájaro. Ya es bastante tiempo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación del Evangelio, de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, por si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí está presumida, hermanos, la parábola del sembrador. Porque es una verdad. Ahora, el conocimiento es lo que puede hacernos entender la palabra de Dios y anhelar esa salvación. El pecador que viene y dice, quiero un corazón limpio, quiero un corazón puro, quiero arrepentirme del pecado, quiero ser librado del pecado, tendrá el beneficio de la gran promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién es el que puede arar el corazón? ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón? Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo. No es por nada más, es Dios. Finalmente el versículo 20 dice, y los que oyen la palabra la aceptan y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Y aquí ciertamente hay distintos tipos de suelo, pero no hay receta para qué tipo de suelo quieres ser. El de 30, el de 60, el de 100. Tal vez todos quisiéramos ser el de 100. Pero ¿saben qué? No se preocupen, hermanos, porque ese suelo lo prepara el Señor. Y Él sabe si tú eres de 100, de 30 o de 60. ¿Saben qué? Eso no tiene importancia. El punto aquí simplemente es este. Los resultados a veces en la superficie se ven bastante pobres, se ven sombríos. Los mismos discípulos le están diciendo al Señor, ¿por qué son tan pocos los que creen? ¿Por qué se van?
Ven a la masa de personas, los miles de gentes que se aglutinan, que se amontonan, que apretujan, que no los dejan ni comer, pero que muchos han rechazado. Ven a los discípulos superficiales que vienen y se van. Ven a aquellos que nunca rompen con el mundo y eventualmente resultan ser falsos conversos, que su interés en Cristo es superficial, que aman demasiado al mundo. Ven a tipos como el joven rico y deben preguntarse, ¿alguna vez hay algo más de esto? ¿Siempre vamos a ser una manada pequeña? Aquí está la gran lección de esta parábola, hermanos. La semana pasada les decía yo que al empezar el sermón decía yo, ¿qué onda, Señor? Pues empezamos el punto 3. Así empezamos la semana pasada. Pero no se preocupen, hermanos, porque la gran lección de esta parábola es que los resultados van a ser sobrenaturales. Todo el terreno duro, todo el terreno pedregoso, todos los que rechazan el Evangelio como con malas hierbas, no van a poder frustrar el propósito divino. La respuesta temprana tal vez es desalentadora, como en Israel, pero necesitamos saber que el Señor va a hacer cosas absolutamente asombrosas, inexplicables y exponenciales. Hoy, a pesar del rechazo, hay un empoderamiento incontenible en las vidas de sus siervos. Muchas veces no podemos verlo, no podemos evaluarlo, no podemos basarnos en nuestra propia capacidad, porque somos tímidos, necios, ignorantes, egoístas, porque somos un trabajo de Dios en progreso. Somos una tierra que el Señor está preparando. Pero los resultados van a ser exponenciales. Jesús no te está diciendo que tienes que ser de 30 o de 60 o de 100. No puedes tú determinar eso. Dios va a hacer cosas a través de tu vida para que se construya el reino de Dios. Algunos van a ser menos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos la parábola de Mateo 20, donde algunas personas llegaron y trabajaron 12 horas, otras 9, otras 6, otras 3, y algunos solamente trabajaron 1 hora, pero todos recibieron la misma recompensa. Cuando todos lleguemos al cielo, todos obtendremos la misma recompensa eterna. Y no se trata del número de personas a las que hayamos presentado el Evangelio. Se trata de nuestra fidelidad, del llamado que Dios nos dio. Y de los llamamientos varían. Algunos son de 30, otros de 60 y otros de 100. Pero eso lo determina Dios. Juan 15, del 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, ya no somos del pámpano que no lleva fruto. Pero, ¿cuántas veces nos ha limpiado el Señor para llevar más fruto? Efesios 2:10 dice esto, la cantidad de fruto fue determinado por Dios en su salvación. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles? No sabemos, pero ahí están afuera. Y la buena obra es presentar el Evangelio. No es nada más dar una despensa o una ofrenda. Es presentar el Evangelio. Es traer a los pies de Cristo aquellas almas que necesitan. Se trata, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es una conclusión inevitable. Todos vamos a dar fruto. Nuestras vidas como verdaderos creyentes, van a tener impacto. No se desesperen.
sigan fieles, sigan trabajando. Dios todavía nos está usando para poner el mundo patas para arriba. Como lo hizo en Pentecostés, cuando puso patas para arriba toda Jerusalén. Y de 120 se multiplicó en 3,000. Y unos días después, 5,000 más. Y el mundo se volteó patas para arriba. Esta es una gran vocación privilegiada. Hacemos lo que nos está dado a hacer, lo que podemos hacer. No dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y esa es solo una parábola de decir que el poder no viene de ti, está en el Evangelio mismo y en la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu bondad. Señor, en esta hora te damos gracias por la salvación tan grande que tenemos y por el privilegio, Señor, de poder ser sembradores. Gracias, Padre, por la semilla que nos has dado, Señor, en el Evangelio de Jesucristo, en esa palabra de salvación. Permítenos ser sembradores correctos, Padre, instruidos por tu Espíritu Santo, enseñando la palabra de verdad a cualquiera que se nos presente. Ayúdanos, Padre, a esparcirla correctamente, a encontrar esa tierra que tú estás arando, esos corazones en los que tú estás trabajando, Señor, para que acepten, para que reciban correctamente tu Evangelio, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, y yo te pido que pueda ser de bendición para todos y cada uno de mis hermanos, como lo fue para mí, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.